Pensemos un momento en las relaciones laborales a nivel mundial como si fueran, eso, una olla a presión. Siempre hay una tensión, ¿no? Por un lado, los intereses de los trabajadores y por otro los de las empresas. Normalmente el sistema más o menos aguanta, pero ¿qué pasa cuando se le mete demasiada presión de golpe? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. La historia de hoy arranca con una cifra que, de verdad, impacta. 1.200.000. Esa es la cantidad de trabajadores de la confección en Bangladesh que, de la noche a la mañana, se encontraron con que su trabajo y su sustento simplemente se habían esfumado. Todo por la cancelación masiva de pedidos al principio de la pandemia. Es un número que abruma y que nos obliga a hacernos una pregunta. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. Porque, ojo, esto no fue una simple casualidad, no fue un accidente, fue más bien la consecuencia de un sistema que ya estaba funcionando al límite, donde esas tensiones de siempre se toparon de frente con un shock brutal y repentino. Para entenderlo bien, vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, hablaremos de ese conflicto que siempre está ahí, latente. Luego, veremos cómo es un sistema bajo presión en condiciones normales. Después, el momento clave, cuando la cadena se rompe. Y por último, echaremos un vistazo a la búsqueda de soluciones. Venga, pues vamos a empezar por la base de todo. En el mundo del trabajo, el conflicto no es algo raro, no es una excepción. Es, de hecho, una parte intrínseca del propio sistema. Y entender esto es fundamental para descifrar todo lo que pasó después. A ver, esta definición del jurista José Dávalos Morales es la clave. Lo que nos viene a decir es que la tensión es la norma. Los intereses de unos y otros no siempre van de la mano, y de esa fricción natural pues surgen los conflictos. Conflictos que, por cierto, pueden ser de varios tipos. O sea, para que nos entendamos, hay como 2 grandes categorías. Por un lado, los conflictos jurídicos, que son sobre las reglas del juego que ya existen. Y por otro, los económicos, que lo que buscan es cambiar esas mismas reglas. Tener clara esta diferencia nos va a ayudar a ver qué fue lo que falló en nuestra historia. Vale, dejamos un momento la teoría y vamos a ver cómo es un sistema bajo una tensión, digamos, normal. Los datos de México de principios de los 2000 nos dan un retrato muy claro de esas presiones que, aunque no hacen tanto ruido, están ahí, de forma constante, sobre los trabajadores. Fijaos en esto, porque es una pasada. En solo una década, la fuerza de los sindicatos en la industria mexicana se desplomó. La afiliación se redujo a la mitad. ¿Y esto, en la práctica, qué quiere decir? Pues muy sencillo, una menor capacidad de negociar en bloque y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad para los trabajadores. Y claro, esa pérdida de poder de negociación se nota, y mucho, en el bolsillo. A pesar de que habían pasado más de 10 años, el salario mínimo real en 2005 no solo no había mejorado, es que era más bajo que en 1993. Los ingresos de la gente estaban perdiendo valor. Y el remate es este dato, que es tremendo. Para 2006, más del 41% de los trabajadores asalariados en México no tenía ningún tipo de prestación. Nada. Ni seguridad social, ni beneficios. Un sistema con una red de seguridad tan débil es, por definición, increíblemente frágil. Y esta es la gran pregunta. Si esto es lo que pasa en una situación de estrés normal, con las presiones económicas y políticas de siempre, ¿qué puede llegar a ocurrir cuando un evento totalmente inesperado y masivo golpea los cimientos de la economía mundial? Pues eso nos lleva de cabeza a Bangladesh. Porque la pandemia no creó la presión desde cero, lo que hizo fue multiplicarla a un nivel inimaginable. Llevó el sistema a su punto de ruptura y dejó al descubierto todas sus debilidades. La crisis fue como una tormenta perfecta que golpeó en 3 oleadas, una detrás de otra. Primero, se quedaron sin materias primas por los cierres en China. Después, las grandes marcas empezaron a retrasar los pagos. Y finalmente, llegó el golpe de gracia, la cancelación masiva de pedidos, incluso de ropa que ya estaba hecha y lista para enviar. Aquí se ve la cruda realidad del problema. Cuando se cancelaron esos pedidos, un increíble 91% de los compradores se negó a pagar los costes de producción. Básicamente dejaron a las fábricas colgadas con toda la deuda y el material. La consecuencia directa era inevitable, claro. Sin cobrar y con deudas, casi el 60% de las fábricas tuvo que echar el cierre, total o parcialmente. El sistema simplemente se vino abajo. Y como siempre, lo más duro fue el coste humano. La inmensa mayoría de los trabajadores suspendidos se fueron a casa sin cobrar un céntimo. Y peor todavía, más del 80% de los despedidos se quedaron sin el finiquito que les correspondía por ley. Millones de personas sin un solo ingreso, de un día para otro. Esta cita de Kalpona Akhter lo resume a la perfección. Aquí no estamos hablando de números en un gráfico.
Estamos hablando de la capacidad de millones de familias para comer, para sobrevivir. Sin ahorros, sin red de seguridad, perder el sueldo es una catástrofe inmediata. El informe además puso nombres y apellidos a estas decisiones. Por un lado, marcas como H&M o Inditex que se comprometieron a pagar. Pero en el otro lado, otros gigantes que en ese momento tan crítico no lo habían hecho. Decisiones tomadas en despachos a miles de kilómetros con consecuencias humanas devastadoras. Bueno, después de ver todo este desastre, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna salida? Pues los investigadores no solo documentaron el problema, sino que también propusieron una hoja de ruta muy clara para intentar solucionarlo. Las recomendaciones son de sentido común, la verdad. Lo primero y más urgente, que las marcas paguen lo que deben, que cumplan sus contratos y que ese dinero vaya directo a los salarios de los trabajadores. A la vez, los gobiernos tienen que arrimar el hombro, pero la solución de fondo para que esto no vuelva a pasar es mucho más profunda. Hay que reformar desde la raíz cómo compran las grandes marcas. Y con esto cerramos el círculo, volvemos al principio de todo. La solución definitiva quizás no está solo en las leyes o en los contratos, sino en algo más básico. Esa tolerancia recíproca de la que hablaba Dávalos Morales. Es entender que aunque los intereses parezcan opuestos, la supervivencia de todo el sistema depende de que cada parte entienda las necesidades de la otra. La gran pregunta que nos queda es si la industria será capaz de encontrar esa brújula antes de que llegue la próxima gran tormenta.